A continuación tenemos la farmacodinámica de los medicamentos antirretrovirales, enfocándonos en primer lugar los aspectos como vienen a ser las etapas de la infección viral, como son en primer lugar este es el virus, así como podemos observar. La primera etapa viene con la fusión a la célula huésped, en este caso a la célula humana, al CD4, y esto va a permitir liberar un conjunto de enzimas por parte del virus. Estas enzimas entonces en primer lugar van a desarrollar un proceso denominado la transcriptasa inversa, que van a plegar posteriormente en una integración el material génico del virus hacia el material génico del organismo del ser humano. Posteriormente desarrollar la transducción y posteriormente a la transducción el ensamblaje hacia nuevos viriones, y de esta manera desarrollar la gemación, y estos nuevos embriones estos nuevos viriones van a difundirse hacia nuevas células TCD4 y así propagar y difundir la infección. De esta forma tenemos que engranar tres aspectos muy importantes. En primer lugar, el material vertido por parte del virus, como puede ser la integrasa, una transcriptasa, unas proteasas. Entonces, todos estos materiales son vertidos del virus hacia la célula TCD4 y sobre ellos precisamos porque hacia ellos se va a hacer el enfoque del tratamiento farmacológico, partiendo en primer lugar desde la escisión, desde la unión, desde los correceptores que permiten la interacción con el virus o el material viral, y posteriormente las enzimas que dan consigo la integración del material génico viral hacia el material génico del ser humano. Conversado este aspecto, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta los principales medicamentos utilizados para el tratamiento antirretroviral. Tenemos al tenofovir. En primer lugar, el tenofovir, su nombre es tenofovir disoproxil fumarato, es un profármaco. Este profármaco en el organismo ya se convierte a tenofovir. Básicamente es un análogo de adenosina, por lo tanto es un 5-monofosfato, es un análogo de adenosina, es un nucleótido. Y es importante tenerlo en consideración porque ello nos va a ayudar a entender la farmacodinámica. Pero precisando aspectos muy importantes, el tenofovir es un profármaco. Para llegar a la forma activa se necesita tener los grupos fosfato, fosforilar. Entonces, visto el tenofovir, aquí lo tenemos como diproxil fumarato. Aquí tenemos al tenofovir ya como difosfato. Esta forma activa va a permitir competir con los nucleótidos, análogo nucleotídico. Entonces nos vamos hacia esta porción. Si podemos observar en forma normal cómo es cuando el virus ingresa y comienza a vertir sus enzimas. Entonces podemos observar que aquí tenemos el material génico viral. Ese material génico viral es integrado aquí al DNA humano, ¿sí? Y de esta forma, mediante la transcriptasa reversa o inversa, se va a plegar tanto el material génico del microorganismo, en este caso el virus, hacia el humano, y de esta forma generar una integración y por ende desarrollar la expresión de proteínas con ciertas anomalías, con cierto grado de alteración que no son adecuadas para el organismo y para el ser humano. Entonces, para ello, ¿qué sucede? Que el tenofovir, el difosfato de tenofovir, que es un metabolito activo, porque tiene que fosfatarse en primer lugar para tener el metabolito activo, es el que se va a anclar, como podemos observar, ¿sí? Aquí, vamos a observar aquí en la cadena naciente del DNA. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a plegar y esto va a permitir que la transcriptasa reversa no pueda ensamblar material génico viral del virus hacia el DNA humano. Entonces, como podemos observar, es un inhibidor de la transcriptasa reversa o inversa. El difosfato de tenofovir, como tiene una consistencia adhesiva, se va a unir hasta
esta parte que viene a ser la formación de la nueva cadena del DNA. Y de esta forma, al impedir que la transcriptasa reversa pueda unir el material génico viral hacia el material génico humano. Entonces, de esta forma se inhibe la nueva formación de una cadena naciente. Entonces, no olvidar que el difosfato de tenofovir es un inhibidor de la transcriptasa inversa o reversa. De esta forma, evita que el material génico viral pueda plegarse o unirse hacia el DNA, hacia otro contenido génico que es el DNA. El segundo medicamento es la entricitabina. Como podemos observar, es un análogo nucleosídico de ciridina, ¿sí? Aquí lo tenemos a la entricitabina. Entonces vamos a observar aquí, para tener el metabolito activo tiene que transformarse al entricitabina 5-trifosfato y recién adquiere ya el metabolito activo, el cual es un análogo de la desoxiciridina 5-trifosfato. Entonces, tal como así el difosfato de tenofovir, igualmente va a inhibir a la transcriptasa reversa. De esta forma va a impedir que el material génico viral pueda unirse, pueda plegarse en la cadena de DNA naciente, y hasta ahí terminar básicamente las nuevas formaciones de viriones. Entonces, entricitabina también tiene que fosfatarse a entricitabina 5-trifosfato, que es el metabolito activo, el cual es un análogo de la desoxiciridina 5-trifosfato, que va a competir con este análogo, y de esta forma se va a unir a la transcriptasa inverso reversa para que no se pliegue el material génico viral hacia el material o hacia la cadena del DNA naciente. La tercera molécula es el lefavirenz. Es un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleosídico. Inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleosídico. Observamos en la molécula de enfrente. ¿Qué es lo que va a hacer? Este lefavirenz, para que pueda ejercer la acción farmacológica, tiene que transformarse a su metabolito activo, el cual lleva el nombre de lefavirenz trifosfato. Como podemos observar, aquí este es un inhibidor no nucleosídico, por lo tanto se va a unir, como ustedes pueden observar, en la parte terminal de la transcriptasa inversa. Es un inhibidor de la transcriptasa inversa, por lo tanto, al unirse en otra posición muy diferente, que es no nucleosídica, de esta forma, ¿qué es lo que va a desarrollar? Que cambie la estructura conformacional de esta enzima, ¿sí? de esta transcriptasa inversa, y de esta forma evitar que el DNA, la carga de RNA viral del microorganismo, en este caso del virus, pueda pasar hacia el DNA humano. Entonces no pueden producirse los DNA virales. Entonces es importantísimo tener en cuenta que aquí el lefavirenz no es un análogo. Por no ser nucleosídico, se va a unir hacia otra porción, ¿sí? Y de esta manera va a cambiar la conformación de esta transcriptasa inversa. Al hacer este cambio conformacional de la transcriptasa inversa, va a evitar que se produzca nuevo DNA viral. El siguiente medicamento es la lamivudina. Esta lamivudina es un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo nucleosídico, como ustedes pueden observar aquí enfrente. Vamos a observar que para poder ejercer la acción farmacológica tiene que transformarse a su metabolito activo, el cual lleva por nombre lamivudina trifosfato. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es tanto lo mismo que hace entricitabina, difosfato de tenofovir. Como podemos observar, va a inhibir a la transcriptasa inversa, básicamente por una competencia, como lo hace entricitabina, como lo hace tenofovir. Lo mismo lo hace la lamivudina. Ellos van a competir por los nucleósidos por la transcriptasa inversa. Por lo tanto, al unirse bajo esta competencia, van a inhibirla, y de esta forma van a inhibir la formación del contenido del DNA, de las cadenas de DNA. Entonces la lamivudina también es un inhibidor de la transcriptasa inversa,
competitivo. Este es el abacavir, es un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo nucleosídico, como podemos observar en la molécula. ¿Sí? Entonces vamos a observar el mecanismo de acción. Abacavir, para poder ejercer la acción farmacológica, tiene que transformarse en su metabolito activo, que lleva el nombre de carbovir trifosfato. Este es el metabolito activo, como podemos observar en los antirretrovirales. Para poder ejercer la acción farmacológica a nivel de la transcriptasa inversa, ya sea por competencia o no competencia, tienen que fosfatarse como difosfato o como trifosfato para recién adquirir la forma o el metabolito activo. ¿Sí? Básicamente compite con la desoxiguanosina 5-trifosfato, y al tener esa competencia, no olvidar que va a competir por la transcriptasa inversa. Se van a unir, como tienen pliegues adhesivos, y de esta forma van a inhibir la cadena de DNA y terminar ahí el ciclo del virus. Entonces, abacavir, para poder ejercer la acción farmacológica, necesita estar bajo la forma de carbovir trifosfato, que recién es un metabolito activo y puede competir con la desoxiguanosina 5-trifosfato a nivel del receptor o en este caso a nivel de la enzima la transcriptasa inverso-reversa. La sidobudina, como podemos observar enfrente, es un inhibidor de la transcriptasa inversa análogo nucleosídico. Y la característica que puede tener este medicamento para poder ejercer la acción farmacológica es que necesita trifosfatarse y obtener el metabolito activo que lleva por nombre sidobudina trifosfato. ¿Sí? Básicamente análogo de la desoxiguanosina trifosfato. Y ellos van a competir por la transcriptasa inversa. Lo que van a hacer es unirse a esta enzima y de esta manera inhibir las cadenas de DNA y ahí terminar el ciclo viral. Entonces, ese es el mecanismo de acción de la sidobudina. Tiene que entrar a trifosfatarse para poder obtener el metabolito activo y de esta forma ejercer la acción farmacológica. Esta es la nevirapina, que es un inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleosídico, como vamos a observar los heterociclos que tiene dentro de su molécula, y un ciclo propano que tiene la parte terminal debajo en el nitrógeno terciario central, en el heterocíclico central. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la nevirapina? En primer lugar, como podemos observar, la nevirapina la nevirapina, como podemos observar, igualmente es un inhibidor, como podemos observar, de la transcriptasa inversa, pero no va a competir, no es competitivo. Como podemos observar, lo que tiene que hacer es se une hacia una porción diferenciada de la enzima, y de esta forma va a permitir un cambio conformacional de aperturado a un cierre, y de esta forma no va a permitir la transición, el paso del material génico viral, del RNA viral, hacia las nuevas cadenas de DNA virales. Entonces, eso se debe porque al bloquear o al inhibir esta transcriptasa inversa o reversa, va a generar un cambio básicamente en esa enzima, y al generar ese cambio va a cerrar, como vamos a observar en la imagen, y de esta forma no va a cumplir su acción farmacológica o su acción básicamente biológica de plegar o cambiar el material génico de RNA viral hacia el DNA viral. Aquí entramos a un grupo, y los anteriores que hemos conversado han sido básicamente un material muy importante que libera el virus cuando ingresa a la célula TCD4 del ser humano. Libera un conjunto de enzimas como era la transcriptasa reversa, importantísimo para permitir el paso del RNA viral al paso del DNA viral. Entonces se va a cortar esa acción, ya sea uniéndose directamente a la enzima o en ciertas porciones cercanas, compitiendo con los nucleócidos o nucleótidos, o no siendo un competitivo. Entonces, los medicamentos anteriores que hemos conversado básicamente tienen como diana farmacológica la inhibición de la transcriptasa inversa o reversa.
pero para poder ejercerla ellos tienen que estar bajo una forma trifosfato o bajo una forma difosfato, o como es el difosfato de tenofovir. Entonces tiene que estar fosfatado para poder anclarse, unirse hacia la transcriptasa inversa y de esta forma evitar esa transferencia del material del RNA viral hacia el DNA viral. Hasta ahí hemos terminado la parte de todo lo relacionado a la transcriptasa reversa. Ahora pasamos a una siguiente enzima que viene a ser la proteasa. Cuando el virus ingresa a la célula humana, lo que hace es liberar un conjunto de enzimas habíamos procesado. Una era la transcriptasa inversa o reversa, que ya lo hemos tratado, cuáles son sus medicamentos y bajo qué forma tienen que estar. La segunda es básicamente la proteasa. Una enzima proteasa tiene por función cortar básicamente el material viral en un conjunto de viriones para ser ensamblados y liberados hacia otras células CD4 y aumentar la carga viral en ella. Entonces, para ello tenemos al famoso lopinavir, que es un inhibidor de la proteasa. Vamos a ver qué es lo que hace este medicamento. Como podemos observar aquí, el lopinavir es un inhibidor de una enzima fundamental como es la proteasa, y aquí podemos observar. La proteasa tiene como función, como les digo, cortar el material génico del DNA viral hacia nuevos viriones y de esta forma poder incrementar la carga viral e infectar a nuevas células. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el lopinavir? Bloquear esta enzima, inhibir esta enzima que se llama la proteasa, por eso se llaman los inhibidores de la proteasa. Bloqueando esta enzima, entonces, ese material génico no va a ser cortado hacia nuevos viriones y de esta forma no se va a liberar nuevos viriones, nuevos segmentos de virus hacia las células TCD4 del ser humano. Entonces, este medicamento permite básicamente bloquear a la proteasa bajo una acción inhibidora y de esta forma evitar la fragmentación del virus en nuevos viriones. Otro medicamento de esta familia es el ritonavir, también utilizado en ello, es un inhibidor de la proteasa y como hemos observado tiene un mecanismo de acción similar, se va a unir a la enzima denominada la proteasa y de esta forma va a evitar que se fragmente el material génico, en este caso el RNA viral, en nuevos segmentos para dar vida a viriones y de esta forma se ensamblen y pueden ser liberados hacia otras células, básicamente los linfocitos CD4. Este es el medicamento denominado la enfuvirtida. Entonces, anteriormente hemos tenido uno que viene a ser la transcriptasa inversa, 2, la proteasa, tenemos también a la integrasa, tenemos también los inhibidores de integrasa que más adelante conversaremos, pero también tenemos la enfuvirtida, como ustedes observan la molécula que tenemos enfrente, que es una molécula bien grande del alto peso molecular, son los famosos inhibidores de fusión. Ellos son importantísimos porque cuando el virus entra en contacto con la linfocito CD4, para que pueda tener anclaje y pueda liberar sus enzimas, su contenido viral, su carga viral, este virus, valga la redundancia, tiene que ensamblarse, fijarse y unirse. Este proceso se llama la fusión. Entonces, si nosotros inhibimos esa fusión del linfocito CD4 con el virus, vamos a evitar que pueda liberar estas enzimas que van a generar algún tipo, como podemos observar, de infectividad en incremento. Aquí tenemos los inhibidores de fusión, como vamos a observar aquí en la imagen. Aquí tenemos, por ejemplo, el virus, ¿sí? Lo estamos enmarcando el virus. Aquí tenemos sus glicoproteínas, la 41, la 120. Y del CD4, aquí tenemos la interacción, ¿sí? Como podemos ver. Aquí hay los correceptores del sitio de unión, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, los correceptores, los CCR5 o los CXCR4, como podemos observar, que se encuentran básicamente en la célula humana. Entonces, ¿qué es lo que hace la infuvirtida? Lo que va a hacer la infuvirtida básicamente es evitar esta fusión. Esta fusión que lleva por nombre básicamente con las glucoproteínas que tiene el virus, tanto la glucoproteína 41 como la glucoproteína 120. Entonces, lo que va a generar es
Básicamente que se evite esta interacción entre los correceptores de la célula TCD4, que vienen a ser los CCR5 y los CXR4, con las glicoproteínas del virus, como vienen a ser la GP41 y la GP120. De esta forma, al no fusionarse, se evita que se liberen las cargas, básicamente el material génico infectivo, que vienen a ser las tres enzimas claves, como son la integrasa, la proteasa y la transcriptasa reversa. Entonces, de esta forma permiten evitar la interacción, la unión. Aquí tenemos otro medicamento muy interesante, como es el famoso Maraviroc, que también evita la fusión, la interacción entre el material viral, que es mediante la GP, la glicoproteína 41-120, con los correceptores, que vienen a ser la CCR5 o el CXCR4. De esta forma estamos evitando que el virus ingrese dentro de la célula humana con su material génico. Habíamos conversado también aspectos muy importantes. Raltegravir también es un medicamento muy interesante porque es un inhibidor básicamente de la integrasa, que es una enzima clave fundamental en todo este proceso. Si nosotros podemos observar aquí, aquí tenemos la célula CD4, aquí tenemos el virus en la parte inferior, aquí tenemos la GP41 y la GP120. ¿Sí? Aquí tenemos los CD4, como podemos observar en esta parte. La entrada del virus, nosotros tenemos que tener en cuenta quiénes son los que pueden evitar esa interacción, esa fusión. Y aquí tenemos básicamente a un representante que es la enfuvirtida, que lo hemos conversado, que va a evitar la interacción tanto de las glucoproteínas del virus 120 y 41 con los correceptores CCR4 y los CXR4, R5 y los CXR4. Entonces, esto nos permite a nosotros poder tener en cuenta dónde tienen que anclarse para poder inhibir todo este proceso. Asimismo, tenemos una enzima clave, una enzima diana farmacológica, que es la transcriptasa reversa. Aquí tenemos los inhibidores no nucleosídicos y nucleotídicos de la transcriptasa reversa. Teníamos una enzima clave, la integrasa. Para ello tenemos los inhibidores de la integrasa también, que está el Raltegravir. También tenemos los inhibidores de la proteasa también, ¿sí? Como el Lopinavir. Entonces, aquí tenemos las principales dianas farmacológicas para el abordaje en los medicamentos de acción antirretroviral.